Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, hermanos, comenzando nueva semana, día 4 de diciembre, y son ahora las 3:25 de la tarde aproximadamente, y como les dije, nos quedan unos 2 o 3 vídeos, yo creo que para concluir, salvo que el doctor Stephen Jones ponga algo más relativo a este conflicto actual de Israel-Hamás, a este tema del sionismo. Y bueno, pues vamos a hacer hoy en un solo vídeo, porque son 10 páginas, será alrededor de la hora, pero así lo metemos todo en un libro cortito que se ha publicado recientemente en el blog Tabernáculos en tres posts, en 3 artículos, y entonces lo vamos a meter en un solo vídeo los 3 para dejar este tema también de Abdías, del libro de Abdías, la profecía de Abdías, que es el espíritu sionista de Edom. Abdías se dedica precisamente a hablar del espíritu sionista de Edom, que como ustedes saben se mezcló con la judería, pues no sé, el año 120 antes de Cristo, algo así, cuando Edom fue conquistado por Judá, y por tanto sus profecías, al ser absorbidos por Judá, las profecías relativas a Edom, pues se tienen que cumplir en la judería. Así que Judá, es decir, el estado actual mal llamado de Israel, que en realidad es Judá, está llamado a cumplir 2 conjuntos de profecías, la profecía de Judá y la profecía de Edom. Comenzamos. La profecía de Abdías, el espíritu sionista de Edom, del doctor Stephen Jones. Parte 1. Abdías es una breve profecía de solo 21 versículos, no tiene fecha, pero según el doctor Ballinger, la evidencia interna sugiere que fue escrita después de la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., en el tiempo de Nabucodonosor de Babilonia. Si es así, esto convertiría a Abdías en contemporáneo de Jeremías, y esto explicaría por qué Abdías es muy similar al capítulo 49 de Jeremías. Además, Abdías explica más sobre el día del Señor de Joel 2.1. Aunque Egipto iba a ser diezmado, el profeta Joel señala solo un enemigo en Joel 3.19. Egipto quedará en ruinas y Edom en un desierto desolado, a causa de la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Abdías se centra en el conflicto y la derrota final de Edom, debido a su tendencia a ser sanguinarios, en violación de la ley de Levítico 17.10. Esaú es Edom, dice Génesis 36.8, y Edom significa rojo, y esto se relaciona directamente con la sangre y el derramamiento de sangre, como lo establecen muchos de los profetas. El mismo, lo diré, vamos a ver que me he perdido. El mismo Esaú estaba amargado por la pérdida de la primogenitura, especialmente, a ver que me quede esto bien, especialmente cuando su hermano usó el engaño para arrebatársela. Voy a repetir, el mismo Esaú estaba amargado por la pérdida de la primogenitura, especialmente cuando su hermano usó el engaño para arrebatársela. A partir de entonces él y sus descendientes conspiraron para recuperar la tierra por la fuerza. Ezequiel 35.10, Malaquías 4 del 2 al 4 e Isaías 34 al 8 nos hablan de eso. Eran los sionistas originales de su época, Edom.
Después de que Judá conquistara Edom, en griego Idumea, en el año 126 a.C., fueron absorbidos por el judaísmo y en lo sucesivo no fueron otra cosa que judíos. Eso nos lo dice Josefo en Antigüedades de los Judíos, en el libro 13 o 13, capítulo 9 y no sé, pues será versículo 1, supongo. El significado profético de esta fusión aún no ha sido plenamente apreciado por los maestros de profecía moderna, a pesar de la multitud de profecías del fin de los tiempos sobre la destrucción de Edom. El hecho es que hoy la judería del mundo es el único candidato en la tierra que puede cumplir esas profecías. Como decíamos al principio, el hecho es que hoy la judería del mundo es el único candidato en la tierra que puede cumplir esas profecías, considerando que Edom dejó de existir como una nación diferenciada. Esto va en negrita y subrayado, esta próxima frase. El sionismo es el espíritu de Esaú Edom que se manifiesta en el mundo de hoy. Se completa con una tendencia hacia la violencia sangrienta en el intento de recuperar la primogenitura por medios carnales. Repetimos, el sionismo es el espíritu de Esaú Edom que se manifiesta en el mundo de hoy. Se completa con una tendencia hacia la violencia sangrienta en el intento de recuperar la primogenitura por medios carnales. El sionismo no busca cumplir con la responsabilidad dada a Abraham de ser una bendición para todas las naciones de la tierra, como nos dice Génesis 12:3. De hecho, ha sido lo contrario, ha sido terror, violencia, chulería, fanfarronería, ambiciones puramente para ellos y el resto del mundo quieren que sean sus esclavos, en fin, a someter al mundo en lugar de a la libertad y al fruto del espíritu y hacerlo bien, hacer bien al mundo. Ellos lo que han hecho es causarle problemas, esclavizarlo a la deuda, etcétera, etcétera. El reino de Dios se basa en el amor, que no busca el propio beneficio, como dice 1 Corintios 13:5, sino que sigue el ejemplo de Cristo. Y ellos en ningún momento pues están siguiendo la fe de Abraham ni el espíritu de Abraham. La absorción de Edom por Judá, en griego Judea, ocurrió casi 5 siglos después de la profecía de Abdías. Esto marcó el comienzo del juicio a Edom, pero no su finalización. Vemos esto especialmente en Isaías 34, del 4 al 6, donde el juicio de Esaú está vinculado a una profecía sobre el fin de los tiempos. Dice así: y todo el ejército del cielo se desgastará, y el cielo se enrollará como un pergamino. También se secarán todos sus ejércitos como se seca la hoja de la vid o como se seca la hoja de la higuera, porque mi espada está saciada en el cielo. He aquí, descenderá sobre Edom y sobre el pueblo que he dedicado a la destrucción. El versículo 4 se cita en Apocalipsis 6 del 13 al 14, junto con la apertura del 6º sello, que dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera arroja sus higos verdes cuando es sacudida por un gran viento. El cielo se partió como un pergamino enrollado y todos los montes y las islas fueron movidos de su lugar. El proyecto sionista es objeto de la ira divina en nuestro tiempo. El espíritu del sionismo es el espíritu de Edom alojado en una porción de los judíos. Repito, el espíritu del sionismo es el espíritu de Edom alojado en una porción de los judíos, mezclados con la judería. Por lo tanto, la profecía de Abdías es de particular relevancia en los últimos tiempos, donde el espíritu de Edom ha pasado al primer plano en los acontecimientos mundiales. Lo estamos viendo con el conflicto actual Israel-Hamás, ¿verdad? El mensaje y sobre todo desde que se fundó el Estado de Israel para acá, pero especialmente ahora se ha puesto una vez más de actualidad y debido al tiempo que corremos creemos que pueda ser el tiempo final, ¿no? La visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de Edom: hemos oído informe del Señor y ha sido enviado un mensajero entre las naciones diciendo: levántate y vayamos contra ella a la batalla. Bueno, perdón, que yo creo que me salté aquí. Dice el mensaje de Dios a las naciones, que dice así:
Abdías 1 comienza así. La visión de Abdías, así dice el Señor acerca de Edom. Hemos oído un informe del Señor y ha sido enviado un mensajero entre las naciones diciendo: levántate y vayamos contra ella a la batalla. Este es un mensaje o informe de Dios cursado por un mensajero a las naciones en general. El informe trata sobre Edom, pero su propósito es informar a las naciones de la intención establecida de Dios sobre el trato con Edom. En el siglo pasado, y en particular desde 1948, el Estado sionista ha sido un problema y un irritante para las naciones. Es un problema que Dios pretende resolver al final de los tiempos durante el día del Señor. Dice: he aquí yo os haré pequeños entre las naciones, el versículo 2 de Abdías, ¿no? Despreciado eres en gran manera, la arrogancia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en lo alto de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me hará descender a la tierra? Aunque construyas en lo alto como el águila, aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Edom ha tomado al águila como ejemplo en su intento de permanecer segura en lo alto de los acantilados e incluso entre las estrellas como potencia mundial. Piensa con arrogancia que nunca será derribada, pero ni Edom ni ninguna otra nación pueden escapar del juicio de Dios. Si vinieran a nosotros ladrones, dice el versículo 5, si ladrones de noche, oh, ¿cómo os arruinaréis? ¿No robarían solo hasta tener suficiente? Si vinieran a vosotros vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? Oh, cómo será saqueado Esaú y explorados sus tesoros escondidos. Esto refleja la posición más extrema que han adoptado algunos sionistas. Quieren toda la tierra de Palestina, yendo mucho más allá del mandato de la ONU en la Resolución 181 de Naciones Unidas. Aprobaba en 1947 que pedía una solución de 2 estados. El problema es que lo quieren todo y no dejarán residuos para que viva el pueblo palestino. Han utilizado la guerra como excusa para robar las tierras, pero ninguna cantidad de tierra es suficiente para satisfacer su apetito. La bandera israelí muestra 2 barras azules que representan el Nilo y el Éufrates. Los sionistas reclaman no solo el territorio que ahora le quieren quitar a los filisteos, a los palestinos en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Aparte del que ya les han ido quitando y robando desde el 1948. Ellos reclaman todo el territorio entre el Nilo y el Éufrates. Los sionistas reclaman toda la tierra entre esos 2 ríos. Lo llaman el Gran Israel e incluye Siria, Líbano y algunos dicen Jordania y la parte occidental de Irak. Y si les dejaran, luego dirían que el resto del mundo también les pertenece y que tiene que servir a los judíos. Ya sabe que cada judío, dice el Talmud, que tendrá cerca de 3.000 esclavos, 2.800 y pico, no sé cuánto decían. Mientras tanto, los colonos israelíes continúan robando cimas de colinas dentro del territorio palestino, invadiendo gradualmente un territorio que nunca les fue asignado. No hay justicia en esto y Dios expresa su punto de vista a través de Abdías. Socios de paz engañosos. Todavía hablando con Edom, dice Dios, el versículo 7, todos tus aliados te enviarán a la frontera y los que están en paz contigo te engañarán y te dominarán. Los que comen tu pan te tenderán una emboscada, no hay entendimiento en él. Esto infiere que los sionistas estarán en paz con algunas de las naciones vecinas, pero al final os engañarán y os dominarán. Esas naciones con las que estaba en paz, al final dice que engañarán a Israel y la dominarán. En la actualidad, Israel tiene un acuerdo de paz con Egipto y Jordania, pero la reciente guerra en Gaza está destruyendo incluso ahora esas relaciones. En 1967 y nuevamente en 1973, la guerra contra Israel resultó en victorias israelíes. Por lo tanto, la profecía del versículo 7 anterior quedó sin cumplirse. De hecho, el gobierno israelí solo se volvió más confiado y arrogante al pensar que nadie sería capaz de derrotarlo. Cada victoria en el pasado sirve para llevarlos a una trampa futura.
Esta arrogancia ha sido reforzada por innumerables sionistas cristianos que alientan a los israelíes a participar en una limpieza étnica para expulsar o matar a todos los palestinos, supuestamente para cumplir la palabra de Dios. Hacen esto porque ignoran la historia de Esaú-Edom, y muchos de ellos realmente creen que los palestinos son edomitas hoy. Son los edomitas hoy. Sin embargo, prácticamente todos los historiadores saben que Edom fue absorbida por los judíos. Incluso está registrado en todas las enciclopedias, incluidas la Enciclopedia Judía y la Nueva Estándar Enciclopedia Judía, o la Enciclopedia Judía Nueva Estándar. Es bien conocido por los historiadores judíos, eso es una cosa, conocida por todos los historiadores judíos, quienes no lo ocultan. Así que no hay excusa para esta ignorancia de los cristianos sionistas. No responsabilizará Dios a estos sionistas cristianos por empujar a los israelíes al desastre final. Incluso han estado pagándole los billetes para que se fueran a Tierra Santa, etcétera, etcétera. Tierra Santa, entre comillas. Bien, la sabiduría carnal destruida. No destruiré aquel día, declara el Señor a los sabios de Edom y a la inteligencia del monte de Esaú. Entonces tus valientes quedarán consternados, oh Temán, que es otro nombre que se le da a Edom, y todos serán cortados del monte de Esaú mediante la matanza. En la profecía bíblica, una montaña o un monte es un lugar de alta autoridad. Vamos a ver el monte. Vamos a poner monte, que es lo que se dice en el versículo. Un monte es un lugar, de autoridad, es decir, una nación. En Alemania, por ejemplo, se dice que es un Berg en el idioma alemán. En Alemania, Berg significa montaña, es una palabra masculina y se pronuncia como Berg. Se puede usar en singular o en plural. En singular significa una montaña individual, como un monte, vamos a poner otra vez, aquí va a seguir lo mismo, significa un monte individual, como el monte Everest o el monte Fuji, por ejemplo, en Japón. En plural, Die Berge, en alemán Die Berge, significa una cadena montañosa, una cordillera, ¿no? Como los Alpes o los Pirineos. En este caso, el monte de Esaú es una referencia a la herencia de Esaú en el monte Seir. Génesis 36:8 y Ezequiel 35:2. Temán era una ciudad edomita fundada por Temán, hijo de Elifat, hijo de Esaú. Génesis 36:11, es decir, fundada por un nieto de Esaú. La ciudad era conocida por su erudición y sabiduría en aquellos días. Sin embargo, su sabiduría era de los hombres y no de Dios. Pablo analizó la diferencia en 1 de Corintios 2, del 4 al 16. Así también Jeremías 49:7 afirma: respecto a Edom, así dice el Señor de los ejércitos, ¿ya no hay sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el buen consejo para el prudente? ¿Ha decaído su sabiduría? Uno debe sintonizarse con la sabiduría de Dios para tener verdadero entendimiento. Y esto se logra a través del espíritu más que a través del alma, como nos enseña Pablo. Es por revelación, no por mero estudio filosófico. Falta de fe. Abdías 10 continúa: a causa de la violencia hacia tu hermano Jacob quedarás cubierto de vergüenza y serás cortado para siempre. Es interesante que Dios no habla del mal que Jacob le hizo a su hermano Esaú cuando engañó a su padre. Dios ya había incluido la justicia para Esaú en el plan y todos debían dejarla en manos de Dios hasta el momento señalado. Sin embargo, los edomitas no podían esperar y por eso siempre buscaban usar su propia fuerza carnal para obtener justicia. En lugar de esperar que Dios les vindicara, ellos lo querían hacer por su propia fuerza. En otro lugar he mostrado cómo el propio Jacob carecía de fe suficiente en que Dios fuera capaz de darle la primogenitura. Pensó que su padre estaba cometiendo un error cuando pretendía entregar la primogenitura a Esaú.
Así que tomó el asunto en sus propias manos, es el error. Dios tuvo que entrenar a Jacob durante mucho tiempo hasta que tuvo fe en la total soberanía de Dios. Solo entonces se le dio el nombre de Israel, de un vencedor, ¿no? Por eso los vencedores son los israelitas, espiritualmente hablando. Los judíos son los creyentes simples, los israelitas son los creyentes transformados o maduros. Abdías 11 continúa. El día que te mantuviste apartado, perdón, sí, es que estaba mirando a ver si... El día que te dice Abdías 11 continúa, el día que te mantuviste apartado, el día que extraños se apoderaron de sus riquezas y extranjeros entraron por su puerta y echaron suerte sobre Jerusalén, tú también fuiste como uno de ellos. Los edomitas se mantuvieron al margen y se negaron a ayudar a sus hermanos de Jacob y Israel cuando los babilonios tomaron Jerusalén. De hecho, Ezequiel 35:10 se dirige a Edom y dice, porque habéis dicho, las dos naciones y estas dos tierras, se refiere a la tierra de Israel y a la de Judá, reino del norte y reino del sur, serán mías y las poseeremos. Aunque el Señor estaba allí, por tanto vivo yo, declara el Señor Dios, yo haré contigo según tu enojo y según tu envidia que mostraste por tu odio contra ellos. Así me daré a conocer entre ellos cuando os juzgue. En otras palabras, Edom pensó que los desastres gemelos que exiliaron a los israelitas a Siria y a los judaítas a Babilonia eran una oportunidad para tomar la tierra, para tomar posesión de la tierra que les había sido negada durante siglos. En esto vemos claramente el espíritu del sionismo en Edom. Sabio consejo a Edom. Abdías 12-14 da sabios consejos a Edom. No te regocijes en el día de tu hermano, el día de su desgracia, y no os regocijéis por los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no os jactéis en el día de su angustia. No entréis por la puerta de mi pueblo en el día de su desastre. Sí, no os regocijéis por su calamidad en el día de su desastre, y no saquéis sus riquezas en el día de su desastre. No os paréis en la bifurcación del camino para matar a sus fugitivos y no encarceléis a sus supervivientes en el día de su angustia. Nadie debe regodearse del desastre de otro hombre, ni incluso cuando ese hombre esté bajo el juicio divino. Todos deberíamos simplemente aprender sobre la gravedad del pecado persistente sin arrepentimiento y deberíamos agradecer a Dios que nos haya abierto los ojos para ver la verdad. Aprendiendo del ejemplo de Jacob, debemos agradecer a Dios por capacitarnos en los principios de la fe para que podamos llegar a ser actos para recibir el nombre de Israel. Bueno, vámonos hacia la segunda parte, que es más cortita, la tercera también. Le digo que son 10 hojas porque la primera es la fotografía y el título, ¿no? El siniestro mensaje de Abdías a Edom continúa en el versículo 15, porque el día del Señor se acerca a todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Tus tratos volverán sobre tu propia cabeza. La queja de Dios contra Edom en los versículos anteriores fue que se habían regocijado cuando Israel y Judá fueron llevadas al cautiverio. Se pusieron contentos de que sus hermanos fueran juzgados, ¿verdad? Estas dos naciones eran obstáculos para el deseo de Edom de reclamar la tierra para sí. Entonces Dios le dice a Edom, como tú has hecho, te será hecho. La ley exige igualdad de justicia, que es el principio detrás de Éxodo 21 del 23 al 25, que dice, pero si hubiere más daño, entonces fijarás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, hematoma por hematoma. Es la famosa ley del talión que sigue vigente. Algunos dicen que no, pero esa es la verdadera justicia. Lo que la tiene que impartir es Dios, que es el único que conoce los corazones. En otras palabras,
La sentencia, es lo que nos dice esta ley, debe ser directamente proporcional al crimen o al delito. Por supuesto, quienes están involucrados en una disputa podrían llegar a un acuerdo monetario satisfactorio, pues de acuerdo, pues indemnízame con tanto y ya, ¿no? Pero si no pueden ponerse de acuerdo sobre una pena, entonces el juez, como último recurso, podría imponer una sentencia literal como la que se describe aquí. Tal justicia igualitaria se basa en la ley de pesos y medidas iguales de Levítico 19:34 a 36. Ese es el principio espiritual que está ahí. El extranjero que reside con vosotros os será común natural entre vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis mal en el juicio, ni en la medida del peso, ni en la de capacidad. Balanzas justas, pesas justas, efá justo y hin justo tendréis. Aquí le decimos, no ponemos in porque se pronuncia hin, por lo menos yo siempre lo he oído pronunciar no in, sino hin. Jesús dijo que este es el segundo de los dos grandes mandamientos que resumen toda la ley y muestran que está basada en el amor y la igualdad, ¿no? Haz a los demás como quieres que te hagan a ti, ¿no? Trata a los demás como a ti mismo, ¿no? Sin embargo, cuando los hombres no aman a sus prójimos, incluidos los vecinos extranjeros, caen bajo un juicio divino que será equivalente a la ofensa. Jesús nos advirtió en Mateo 7, del 1 al 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en la forma que juzguéis seréis juzgados y con vuestra medida os será medido. Algunos se confunden y se agarran a esto, se olvidan que Juan dice, juzgáis con justa medida. Juzgad con justo juicio. Y antes dice, ¿cómo uno juzgará justamente también en Juan si no le escucha primero? O sea, tenemos que escuchar, tenemos que... Bien, Dios juzga a los hombres según su propia norma de medida. Si muestran misericordia a los demás, Dios les mostrará misericordia, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, nos dice Mateo 5:7. Además, Dios a menudo permite que los pecadores se juzguen a sí mismos, como vemos en el caso del mismo David. La historia se cuenta en 2 de Samuel 12, del 1 al 15, donde el profeta Natán planteó un escenario en el que un hombre rico masacró el cordero en un hombre pobre. David juzgó a este hombre rico sin saber que estaba juzgando a sí mismo. David dijo, pues tiene que pagar 4 veces o no sé qué y tal. Entonces, pues eso es lo que pagó él con 4 hijos, ¿verdad? No se dio cuenta que el juicio que emitía contra el otro se lo iban a aplicar primero a él. El Estado de Israel se estableció a través del terrorismo judío, importante. Entonces, en Abdías 15 vemos que Dios advirtió a Edom que, en el caso de su política sionista hacia Jacob, los juzgaría según su propio estándar de medida. Madre mía, con la medida que han aplicado ellos, lo que les espera, ¿verdad? En este caso, Jacob estuvo representado por los británicos y su bandera, la Unión Jack, la llamada Unión Jack. Vamos a poner la llamada Unión Jack. Jack es una abreviatura de Jacobo. Él entonces estaba representando a Jacob en esos momentos. Inglaterra teniendo la primogenitura. El padre del terrorismo judío fue Vladimir Jabotinsky, quien fundó una organización conocida como Betar en 1923. Durante las décadas de 1930 y 1940 se establecieron las organizaciones terroristas judías. Menachem Begin era el jefe del Irgun Tzvi Leumi, que era una organización militar nacional, y Yitzhak Shamir era el jefe de la banda Stern, llamada así por su fundador Abraham Stern. Begin y Shamir acabarían siendo primeros ministros israelíes, los terroristas. Todos ellos están bien documentados en sus propias biografías. La revuelta, la historia del Irgun, de Menachem Begin, y Summing Up de Yitzhak Shamir. Cuando Shamir decidió asignar al británico Lord Mohn, o Lord Moyne, será Lord Mohn, supongo,
el 6 de noviembre de 1944 no se preguntó cuál era la mejor manera de mostrar amor. Cuando Begin hizo estallar el Hotel King David, Rey David, el 22 de julio de 1946, ciertamente no fue un acto de amor. Cuando las dos organizaciones se unieron para masacrar la pacífica aldea árabe de Deir Yassin, en las afueras de Jerusalén, el 9 de abril de 1947, culparon a la propia gente por no evacuar la ciudad antes de la masacre. Cuando unos pocos contraatacaron, los israelíes reclamaron el derecho a la autodefensa, como si el pueblo de Deir Yassin hubiera sido el que había atacado a los israelíes. Estos asesinatos fueron tan diabólicos que incluso el gran rabino de Jerusalén excomulgó a quienes participaron en la masacre. Ami Isherov, del grupo de diálogo Paz en Oriente Medio, escribió: «Ya es hora de que los sionistas israelíes, como yo, nos disculpemos. El gobierno israelí nunca se ha disculpado por la masacre de Deir Yassin. Los perpetradores de la masacre en Deir Yassin nunca fueron castigados». Ver La lucha por la primogenitura, que es el libro que acabamos de terminar el viernes pasado, de grabar en vídeo. Si vean, buscan ahí también en el último vídeo el libro. Tienen el enlace para poder descargar el libro, pues en la página 111 habla precisamente de la masacre de Deir Yassin. Según Alfred Lilienthal, el propósito de ese baño de sangre fue porque los israelíes querían ese terreno para un futuro aeródromo. The Zionist Connection, página 2, libro 2, página 154. El Estado israelí no mostró ningún amor hacia la población existente en Palestina, sino que buscó desplazarla y matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. En el 2023, es decir, en este año, sobre todo en noviembre para acá, poco ha cambiado. Los israelíes tienen opiniones divididas, pero el propio gobierno sigue impenitente. De hecho, ahora, en noviembre del 2023, dice que el 80% de los israelitas están en contra de lo que ha hecho Benjamín Netanyahu, lo que está haciendo, y el ejército. Los israelíes han advertido a todos los habitantes de la ciudad de Gaza que evacúen hacia el sur, que también en diciembre de 2023 están masacrando, y si se niegan y mueren en los bombardeos, supuestamente es culpa suya. Pero estamos viendo que ahora, en diciembre ya del 2023, después de estos 4 días de tregua por ese intercambio de rehenes, ya están atacando también el sur, y estaban atacando ya antes también Cisjordania, con lo cual esto lo único que quieren es realmente sacar a esa gente de allí, y ya con la excusa de que no hay gente que está destruido, entonces ahora lo reconstruimos, asentamos el territorio con colono una vez más, ya nos queda nos apropiamos de esa franja de Gaza y del petróleo, que parece que es uno de los mayores nacimientos el gas, que es un gran yacimiento que está ahí frente a Gaza precisamente, y que se lo quieren vender a Europa, por eso Europa apoya ahora, ¿no?, a Israel, con algunas reticencias muy pocas, porque antes estaba Europa completamente en contra de Israel y lo que estaban haciendo los palestinos, pero ahora, por el tema del gas y demás, pues como que están reculando, ¿verdad? Bien, Dios previó todo esto cuando inspiró a Abdías a escribir su advertencia a Edom acerca de la justicia igualitaria que estaba por venir. Como has hecho, te será hecho. Tus tratos volverán sobre tu propia cabeza. Por lo tanto, Dios promete brindar igualdad de justicia a aquellos del sionismo motivados por el espíritu de Edom. Así que como ellos han hecho a Edom, a los palestinos le va a ser hecho a ellos. Sospecho que la guerra de Gaza, escuchen, es la última oportunidad de Edom para arrepentirse antes de ser declarado indigno de su primogenitura. Edom, Estado de Israel, los judíos, porque en realidad de Israel no tienen nada. Incluso ahora, la opinión mundial se está volviendo rápidamente contra los israelíes. El mundo podría haber simpatizado con ellos cuando Hamás lanzó su ataque el 7 de octubre, aunque eso también estuvo motivado por lo que habían hecho ellos antes, ¿no?,
en la mezquita de Al-Aqsa, que se habían metido ahí y habían, no sé si matado o golpeado a unos palestinos pocos días antes. Bueno, pero esa simpatía que al principio podían haber tenido por eso, esa simpatía se evaporó rápidamente cuando los israelíes la utilizaron como excusa para matar a miles de palestinos, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños, es decir, gente civil. Bien, el día del Señor, Abdías 16 continúa.